Dios bendiga, amados hermanos. Es una bendición estar nuevamente en su programa La Voz Misionera. Es una tremenda bendición poder llegar a sus hogares deseando de que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. En esta preciosa noche nos acompaña el pastor Maynor Muñoz. Pastor, que el Señor le bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa La Voz Misionera. Hola, Pastor Edwin, muchas gracias por la invitación. Realmente es un tremendo honor, una tremenda bendición estar a través de este programa llegando al corazón de muchas personas, muchos amigos que seguramente mirarán el en vivo luego, seguramente que ya esté guardado. Pero gracias, Pastor, gracias, es una bendición estar acá. Para mí es un privilegio realmente tener cada vez, ¿verdad?, siervos de Dios que están en el Santo Ministerio, y vamos a comenzar con una ronda de preguntas. ¿Podría comentarnos, Pastor Maynor, de qué lugar es originario? Sí, mi familia es originaria de Choluteca, al sur de nuestro país, de un pueblo que se llama El Triunfo. Hay una aldea en El Triunfo, la cual se llama Santa Teresa, y pues muchas de las personas, la mayor parte de las personas en mi familia son originarias de ese lugar. Sin embargo, los primeros años de mi vida yo los crecí en Tegucigalpa, y luego cuando ya estaba a mediados de la primaria nos mudamos hacia ese lugar. ¿Podría compartirnos quién era Maynor antes de llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Pues realmente, como la palabra del Señor dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ah, Aún así, yo podría decir que no tuve un pasado tan desastroso, un pasado tan oscuro, del cual me avergüenza en gran manera, porque crecí en el ministerio. Mi papá es pastor, y yo crecí mientras mi mamá era la maestra de escuela dominical en esa pequeña iglesia que mi papá fundó hace 20 años atrás. Eh, entonces crecí en la iglesia, no tengo recuerdos de una vida en el pecado. Sin embargo, como mencionaba en el versículo, todos nos descarriamos, o sea, en nuestros pensamientos, en los deseos de nuestro corazón. Ah, entonces, no tengo así como que mucho que contar de un pasado lleno de pecados. Sin embargo, pues puedo decir que el hecho de entrar a la escuela pública, colegios públicos, uno tiene experiencias que de una u otra manera marcan la vida. Experiencias como pornográficas, malas amistades, conversaciones inadecuadas todo el tiempo, escuchando cosas que uno pues no creció escuchando, relacionándose con personas de multidenominacional, etcétera. Creo que más que todo eso fue una de las cosas que pudo marcar el tiempo de mi juventud, de mi niñez, antes de llegar a los pies del Señor. La palabra de nuestro Dios nos dice que nosotros llegamos a amar a Dios porque Él nos amó primero. Amén. ¿Podría compartirnos cómo el amor de Dios se manifestó en su vida, hablando en cuanto a su salvación, pastor? Fíjese que yo venía un día del colegio, estaba en 9º grado,
Y entré en mi casa. eh, Recuerdo que mi papá, quien ha consecutivamente modificado su casa, ha añadido cuartos, destruido cosas en la casa, pero recuerdo que en ese tiempo tenía un cuarto bien, bien, bien espacioso, bien grande, y ahí dormía, y era el cuarto de mi hermanito y mi cuarto. Y recuerdo que ese día, mientras venía del colegio, a mis 15 años, estaba en noveno grado, entré al cuarto, me senté en mi cama y el Señor puso dos preguntas que fueron bien fuertes. Me dejaron sin palabras, me dejaron atónito, honestamente. Y fue desde ese momento donde yo pude ver como la gracia, el amor del Señor llamándome a- al santo ministerio, llamándome a salvación. Y no fue sino hasta ese día, a mis 15 años, cuando me rendí completamente a Jesús. Fue un poco complicado, ya que siendo hijo de pastor, todo el tiempo estaba escuchando los sermones, los llamados y sentándome todos los domingos en la primera banca. Pero hasta mis 15 años me rendí por completo al Señor Jesús y conocerlo como mi único Salvador personal. Porque como usted lo decía, pastor, ¿qué es el experimentar el amor de Cristo en una experiencia personal? Yo miraba el testimonio de mi papá, miraba su experiencia, lo que él había hecho por el Señor, igual mi mamá, su trabajo, su ardua labor. Sin embargo, no había experimentado eso. Tenía preguntas como, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué se siente tener gozo? ¿Qué es eso de la paz de Dios? Y hasta ese día, a mis 15 años, pude abrir la puerta a mi vida, a esas grandes verdades. Qué bendición, pastor, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos convence de nuestro pecado y Él entra a nuestro corazón. Luego, después, todos cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, creo que siempre ah, nos enseñan y nos dicen, ¿verdad? Somos una nueva criatura y se compara también como una plantita, ¿verdad?, que hay que regarla para poder ir creciendo. Pastor, ¿cómo fue su crecimiento en su vida espiritual después de que Cristo vino a su corazón? Pues fíjese que irónicamente yo ya estaba en el instituto bíblico y digo irónicamente porque se supone que cuando uno está ahí, uno entra al bíblico, si uno entra al seminario o si uno entra al ministerio o si uno anda en una ruta o si anda ganando almas, se supone que usted ya ha sido salvo, ya conoce a Jesús como su Salvador. Sin embargo, yo ya estaba en el instituto bíblico porque siendo hijo de pastor, mi papá me puso al instituto bíblico a una edad bien temprana. Todos decían, no es permitido, sino a los 18 años. Pero mi papá dijo, no, usted va a entrar antes y no importa si va a estar muchos años más, pero usted debe estar ahí para aprender del Señor. Yo quiero que esté ocupado en el Señor. Entonces, yo ya estaba aprendiendo mucho textualmente, tenía mucho conocimiento de doctrina, bases fundamentales de la fe del cristiano. Sin embargo, estaba viviendo lo que muchos cristianos viven actualmente en muchas iglesias que tienen mucho conocimiento y tienen la palabra del Señor y tienen una vida rutinaria, pero muy lejos del poder del Espíritu Santo, muy lejos de la experiencia, de la satisfacción personal a través de, 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 de la palabra del Señor, deleitarse en su testimonio, como lo dice el salmista. Entonces, yo creo que luego de ese tiempo empezaron a crecer convicciones en mi vida personal, empecé a entender cosas que pensé que ya percibía, pero creo que en los últimos años del Instituto Bíblico, el Señor me convenció de pecado y luego después de que entregué mi vida a Cristo, recuerdo que todo fue diferente. Ya el siguiente año que iba para el colegio, empecé a predicarle a mis compañeros en el aula. Recuerdo que ya yo estaba en carrera. En el momento de recreo tenía compañeros que eran de diferentes
religiones, y al momento del recreo muchos que no andaban dinero se quedaban ahí en el aula, entonces yo me quedaba ahí y, y ellos aprovechaban para hacerme preguntas y ellos me decían, hey, mira, que quiero saber qué pensás de esto, que quiero saber qué dice la Biblia de esto y de lo otro y lo otro, y me atacaban con muchas preguntas, y cuando ellos sabían cuando ellos escuchaban que les estaba presentando respuestas a la luz de la palabra del Señor, ya ellos se sentían como emocionados de estar repitiendo lo mismo cada día. Entonces, creo que fue muy bonita la experiencia de estar vivo en Cristo, porque como dice la palabra del Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual. Entonces yo deseaba estar con mis compañeros, compartir la palabra del Señor, hablar del Señor. O sea, fue una experiencia bien bonita. Luego de eso, esa fue una de las cosas que más recuerdo y que honestamente desearía que el tiempo fuera atrás y empezar desde que estuve en ciclo, la escuela, a hacer lo que empecé a hacer en carrera. Y creo que este es un buen tiempo para todos aquellos que están en la universidad y que pueden escuchar en el colegio, donde quiera que estén, en el trabajo. Aprovechar el tiempo porque los días son malos y saber levantar el estandarte de la verdad sin temor alguno, porque no nos avergonzamos del Evangelio, ¿verdad? Que es poder de Dios para salvación. Entonces, esa fue una de las cosas. Otra cosa que recuerdo es que empecé a envolverme ya más y estar más de cerca en los ministerios en la iglesia, y conocer ya personalmente lo que se sentía ya estar más involucrado en las cosas del Señor. Pero muy, muy bonita la experiencia, muy bonitos los recuerdos. Se ha dicho que el ser humano, entre más repite algo, más luego aprende, y es más edificante. Yo creo que eso fue algo que le ayudó mucho, ¿verdad? En el crecimiento de su vida espiritual, estar repitiendo, compartiendo el evangelio, y cuando venían sus compañeros a hacerle preguntas, ¿verdad? Eso le traía más ánimo a usted para, si no tenía la respuesta en ese momento, pues para ir y buscar una respuesta, ¿verdad? Qué Sí, bendición. ¿Podría así. compartirnos un poco acerca de sus queridos padres? Tuve la bendición de conocerlos a ellos, y es un tremendo testimonio que me gustaría escucharlo, pastor. Bueno, es una larga historia. Voy a tratar de resumir así en un minuto. Eh, bueno, mi papá, él empezó a ejercer una habilidad, un negocio, un taller. Cuando yo estaba pequeñito, yo creo que yo tenía como eso de unos 3 años, cuando él empezó a incursionar en, en un taller personal, del cual él lideraba, y él tenía sus trabajadores y todo eso, en talabartería, y mi mamá estaba trabajando para una maquila cuando pues vivíamos en la capital, y recuerdo que ellos estaban haciendo mucho dinero, les estaba yendo muy bien. En ese tiempo, cuando todos estaban alquilando una casita de panelí, de plywood, ellos empezaron a construir su propia casa de muy buen material. Luego de eso, yo recuerdo que había un amigo de mi papá que empezó a hacerle planos para construir la casa la segunda planta, comprarse un vehículo, y estaban en todos esos planes tan bonitos aparentemente cuando el Señor llamó a mi papá al ministerio, y había una iglesia que se estaba empezando, y una hermana de la iglesia en cierta ocasión llegó a visitar a mi papá desde esa aldea, llegó a visitarla a la capital, a mi papá, y a llorar y decirle, mire, pastor, eh, la iglesia se deshizo, eh, ya nadie está asistiendo, el pastor se fue, la gente no llega, y nosotros somos vecinos, la iglesia está en nuestra propiedad, y nosotros estamos orando por el pastor. Y llegó a decirle, mire, hermano Augusto, vaya y predique y háblenos, no deje que la iglesia se caiga. Y mi papá fue grandemente redarguido por el Señor en ese momento. Y en ese afán, en ese dilema de tomar la decisión para ir o no ir y orar por la decisión correcta,
Mi papá se enfermó, fue a los médicos y los médicos detectaron un tumor en su cerebro. Y, y él buscó varias opiniones de diferentes médicos para asegurarse de que era lo correcto, lo que los médicos decían. Sin embargo, pues todos repitieron el mismo diagnóstico. Él tenía un tumor en el cerebro. Recuerdo que él supuraba de su nariz un líquido verde como con amarillo, y un líquido que olía muy mal. Recuerdo que mi mamá tenía que lavarlo con los pies. Entonces él estaba muriendo, estaba sin cortarse el pelo, con un suéter y un gorro. Y el doctor le dijo, no se bañe, 2 meses nada más le quedan de vida, no se bañe, o va con agua muy caliente, no salga, no se serene, no vaya a ningún lugar, no se corte el pelo, etcétera. No iba abuelada, espera estos 2 meses y tal vez vive un poco más y se cuida. Y me cuenta mi papá que en ese tiempo había una reunión especial en la iglesia en Tegucigalpa, donde él empezó a congregarse, y habían invitado a un pastor especial para esa noche. Y él dijo, no, de todas maneras voy a morir, y hoy voy a hacer todo lo que el médico dijo que no hiciera. Se cortó el pelo, se bañó con agua helada, se puso buena ropa, se cortó la barba, se quitó el gorro, se quitó el suéter, y dijo, voy a ir y voy a estar en la iglesia, voy a escuchar una de las últimas predicaciones. Y cuando estaba allá, hicieron un llamado, y cuenta él que mientras el pastor hacía el llamado, él pasó al altar, y, y de repente pues él empezó a llorar, y decirle al Señor que él estaba dispuesto a cualquier cosa en su vida. Dice que tenía mucho tiempo sin sentir olfato, y en ese justo momento empezó a sentir los olores en el altar, y cuando terminó de orar, mi mamá estaba también entregándose en el altar a su lado. Después de eso, él regresó a los médicos, y ella no tenía aquel cáncer, y entonces él dijo, bueno, eh, ah, voy a ir y voy a servir al Señor con mi vida, y si todavía tengo esto y he de morir, voy a morir en, allá en el campo misionero. Entonces, en ese momento, pues él dejan todo. Recuerdo que él le dijo a las personas en la iglesia, vayan a traer las cosas, vayan a traer cama, chinero, las cosas allá atrás, lleven todas las cosas que tenemos. Y dice mi mamá que en un saco echaron toda la ropa, y eso fue todo lo que llevaban de regreso. Entonces, hay muchas cosas, pastor, que poder mencionar, pero creo que tratando de resumirlo, eso sería como lo principal de la historia. Wow, qué tremenda bendición, ¿verdad? Como Dios en su gracia y su misericordia llamó a su padre para el santo ministerio. Hablando sobre el llamado, pastor, ¿podría compartirnos cómo Dios lo llamó a usted? Fíjese, pastor, que luego de mis 15 años, yo empecé a entregarme más. Yo recuerdo que en la oración que hice entregando mi vida a Cristo, porque yo pensaba que yo ya había entregado mi vida a Cristo, pero sentí una tremenda duda ese día, que vinieron 2 preguntas a mi corazón. La primera fue, ¿qué pasaría si mueres hoy? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? Y la segunda, si no mueres, ¿qué pasaría si Cristo viene hoy? ¿A dónde te irías? Porque Él viene por una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas. Estás en esa condición. Y yo me respondí, yo no estoy en esa condición. Mi papá se iría, mi mamá se iría, mi hermanito se van, y yo me quedo acá. Entonces esas preguntas fueron tan necesarias para mí en ese momento, para rendirme y entregar mi vida al Señor Jesús. Digo esto también porque cuántas personas no están ahí también en las iglesias siendo hijos de pastores o haciendo el trabajo ministerial, pero cuando les toca enfrentarse a preguntas tan veraces como estas, la respuesta es muy obvia y el temor es muy obvio. Y recuerdo que entonces luego de eso yo en mi oración le dije al Señor, Señor, yo nunca he predicado, ni siquiera me imagino la vida de un pastor. Yo ni siquiera sé si yo podría hacer eso, porque yo veo que es tan duro lo que mi papá hace. Pero yo le dije, Señor, si usted quiere, prepáreme, que
que yo voy a hacer todo lo que usted quiera que yo haga. Y hoy siempre que estoy al frente de llamados y cosas difíciles a las cuales tengo que enfrentarme, recuerdo esa oración donde le dije al Señor, aquí estoy, lléveme a donde usted quiera que yo vaya y que yo quiero ir, yo estoy dispuesto. Entonces, luego de eso, que entregué mi vida a Cristo, ahí empezó todo y rapidito en la iglesia me pusieron como líder de jóvenes. Lógicamente ya había sido antes maestro de escuela dominical. Estuve un tiempo como el líder de jóvenes. Luego del líder de jóvenes estuve como asistente pastoral y luego estar como asistente en la iglesia. Otra iglesia estaba teniendo muchos problemas, serios problemas. El pastor cayó en un mal testimonio, dejó la iglesia quedó quebrantada. Mi papá salió para ayudar a la iglesia a restaurarse. Y mientras mi papá salió un año entero, me dijo, bueno, ahora usted está al frente de la iglesia, yo era el asistente, pero me dijo, ahora usted queda como el pastor de la iglesia, no vamos a hacer un evento para pedirlo como pastor, va a ser algo interino, pero luego de un año yo regreso. No salió por completo, él viajaba semana tras semana, sin embargo, para mí era un gran peso. Yo sabía que si yo no hacía las cosas agradables al Señor, si no era lo suficientemente humilde con Dios en ese tiempo, era suficiente un año para que la iglesia se destruyera y todo lo que mi papá, mi mamá y mucha gente fiel habían trabajado y luchado, se podría destruir en un solo año. Sin embargo, el Señor bendijo en gran manera la iglesia, los jóvenes, el grupo jóvenes creció. Recuerdo que no teníamos estábamos orando por una ruta de bus, no teníamos bus y hicimos en ese tiempo una ruta de motos y con 15 motos salíamos a traer gente y a dejar gente y bueno, fue tremenda experiencia. Y en ese mismo tiempo el Señor me permitió, siendo un joven, hacer presentaciones de niños y muchas cosas, bautismos, cosas que antes había realizado. Yo no sabía qué el Señor estaba haciendo, sin embargo, un año después, un buen amigo, pastor Carlos Caballero, pasó a la presencia del Señor. Él era el pastor fundador de la Iglesia Bautista La Cruz. Y luego de eso, pues me pidieron a mí que fuera a ayudar a predicar unos meses hasta que venía el pastor, un pastor para la iglesia. Y yo dije, bueno, ok, está bien, voy a ir 1 o 2 meses, nada más, 3 meses. Y fui unos meses. Y en ese tiempo, mientras estaba yendo, el Señor enterró mi corazón realmente en las misiones, así como dice un canto, estoy pensando en ese canto en este momento, dice, siembra mi corazón, Señor, entierra mi corazón en el campo misionero. Yo creo que en ese tiempo el Señor me hizo amar tanto la iglesia, porque era difícil para mí. Yo recuerdo que aún mis ofrendas y mis diezmos no los daban en la iglesia que predicaba, sino en mi iglesia enviadora. Y cuando ya después de como 2 años, el Señor realmente me dio un tremendo amor por la iglesia. Y en ese tiempo, en ese transcurso de tiempo, fue cuando yo me di cuenta que el Señor me estaba llamando a pastorear esta iglesia, estaba llamando al ministerio, al pastorado, cuando fue algo que yo pensé que nunca podía hacer. Pero bueno, eso es un poco así de mi historia resumida de cómo el Señor me llama. Ahora, pastor, está saliendo ahí en la imagen, la fotografía de su querida familia. ¿Podría decirnos los nombres de su esposa, sus niños y cómo conoció a su esposa? Tengo 2 niños, son gemelos, estamos esperando un tercer hijo, de hecho. Mi esposa se llama Ana Dorina Cedeño. Ella pues es de nacionalidad norteamericana. Y luego pues de un año de casados, el Señor nos dio la gran bendición de darnos cuenta de que estábamos esperando a 2 hermosos niños, que son los gemelitos que aparecen ahí en pantalla. Esa fue una foto de unos meses atrás.
Ellos realmente más de un año. Ellos ahora pues ya tienen un año y medio prácticamente. Uno de, uno de ellos es mayor por un minuto nada más. Eh, el mayor se llama Joseph Lemuel Muñoz Cedeño, Joseph, un nombre bíblico, que es pues José, pero estamos tratando de honrar su familia y mi familia, por eso ponemos un nombre inglés, un nombre en español. Lemuel pues es ese nombre de amor que su mamá le dio al rey Salomón. Entonces, por eso ha sido bien especial para nosotros. De hecho, mi esposa oraba por ese nombre desde que tenía 15 años. Eh, Mi otro niño se llama Caleb Rafael Muñoz Cedeño. Caleb, pues es un nombre en inglés. En español es traducido Caleb. Ya sabemos la tremenda historia de este varón, Caleb, en las escrituras, junto a Josué. Se llama Rafael, el segundo nombre en honor a mi suegro, quien ahora está en la presencia del Señor, ¿verdad? Y el próximo bebé que el próximo mes, de hecho, vendrá ya a este mundo, se llamará Levi. Es un nombre también en inglés, que en español es Leví. Amén, pastor. ¿Podría compartirnos cómo se conocieron con su esposa? Sí, estábamos, bueno, desde hace unos varios años atrás, hemos desarrollado en conjunto a un grupo de hermanos misioneros en diferentes partes del mundo, campañas, brigadas médicas, a través de las cuales tratamos de ayudar gratuitamente a personas en diferentes lugares de la zona sur, um, que de hecho estamos pensando expandirlo un poco más en un futuro, tener una próxima brigada médica y expandirlo a la zona norte. Pero estábamos en una brigada médica y usualmente en la brigada médica siempre yo estaba evangelizando. Tenemos ese plan de evangelismo donde evangelizamos persona por persona, cara a cara, cada persona que va y recibe lentes o recibe medicamentos. Nuestro propósito principal es que siempre conozcan al Señor principalmente. Y mientras estaba yo ahí predicando, evangelizando, traduciendo en este grupo misionero, andaba la que hoy es mi esposa. Ella estaba ayudando con lentes, ayudando a las personas a hacer sus exámenes, medir sus lentes. Y empezamos a cruzar miradas esa semana. Sin embargo, yo crecí instruido de una manera bien rigurosa en relación al respeto que debía tener a las jóvenes en la iglesia del sexo opuesto. Y aunque muchas veces trataba de mirarla y si ella me miraba, yo trataba de que ella no notara que yo estaba mirándola y tratando de mostrarle respeto, nunca le dije nada en todas. Fue una semana la que estuvo, nunca le dije nada en esa semana. Y todo empezó porque mi papá me pidió que me tomara una fotografía con ella. El último día teníamos una cena bien grande en la iglesia, preparamos comida típica, estábamos ahí todos degustando la comida hondureña cuando mi papá me dice, hey, vaya, tómese una foto con aquella muchacha de camisa verde. Yo le digo, papi, ¿cómo usted me pide hacer eso? No voy a hacer eso, ella se va a enojar. ¿Y qué va a pensar el señor que anda encargado del grupo misionero? Van a decir que soy un pícaro. No, papi. Y me dijo, no, si usted no quiere tener problemas conmigo, vaya y tómese una foto con ella. Entonces le digo, ¿qué? Y yo sabía que si él me decía que íbamos a tener un problema, íbamos a tener un problema. Entonces salgo, estaban tres jóvenes de los Estados Unidos y les dije, disculpen, quisiera preguntarle si podemos tomarnos una foto. Todas me dijeron sí. Y ella me dijo, sí, señor. Y yo dije, aquí está algo muy bonito, que es algo muy bonito. Y, luego de eso, empecé a tratar de encontrar su contacto, encontrarlo en redes sociales. Sin embargo, ya no tenía ninguna red social. Pero gracias al Señor, ella había compartido su número de telefónico con una joven de la iglesia, quien estaba pasando un momento muy duro y para ayudarle espiritualmente. Entonces, a través de ella
yo pues obtuve su número telefónico y pues con mucho respeto de nuestras autoridades y todo eso, estuve conociéndola hasta que me di cuenta que ella era la mujer que Dios tenía para mí. Qué bendición, pastor. Ya casi para terminar la entrevista, podría compartirnos una prueba difícil que ha pasado y que esta prueba Dios la usó para fortalecer más su fe en el Señor. Pues fíjese, pastor, que han habido situaciones un poco difíciles en cada ser humano. Creo que todos tenemos ese tiempo de procesos en nuestra vida y que seguramente no terminan, somos moldeados. Y siendo sincero, aún sigo teniendo temor de que tanto más tenga el Señor que moldearme en el futuro, pero creo que uno de los tiempos más difíciles que pasé fue cuando salí de mi familia, dejé la iglesia que me amaba. Tenía un gran testimonio en la iglesia, la gente me quería, la gente querían que yo estuviera con ellos. Ellos me trataban muy bien. Y luego de que salgo de mi familia, nunca había estado fuera y me tocó trabajar porque soy maestro también. Y luego que ya entonces dejo la casa y empiezo a buscar un empleo en la ciudad para sostenerme un poco y seguir predicando en la iglesia. En ese tiempo tenía 21 años y fue una etapa bien difícil en mi vida porque la iglesia en ese tiempo, pues, no querían que yo estuviera en la iglesia porque era un joven de 21 años. No estaba casado, era un joven soltero. Muchos no creían en mi testimonio, muchos decían, ¿cómo usted puede predicar de hijos cuando usted no los tiene? ¿Cómo puede predicar de las relaciones matrimoniales cuando usted no sabe nada, no ha vivido eso? ¿Cómo usted puede predicar de esto, de la disciplina, los hijos, etcétera? Y, y en ese proceso donde finalmente consigo un trabajo y me pagaban bien poco y trataba de ahorrarlo y a veces no tenía comida en la refri y consiguiendo una pequeña camita donde poder dormir. La temperatura en nuestra ciudad es tan caliente, a veces pasa los 40 grados y usualmente se mantiene ahí 38, 39 y estando ahí a veces en la cama, en la tarde después de trabajar salía a la escuela, trabajaba en una escuela bilingüe. Salía a las 2:30 y venía llegando 3 de la tarde a la casa, 3:30, y sin comer a veces, sin tener dinero en mi bolsillo, tratando de ahorrar el dinero que ganaba. Y, y, y luego en todos los ministerios de la iglesia, en el evangelismo, los servicios de la semana, ah, y luego al mirar el desprecio de muchas de las personas en la iglesia que ahora no están en la iglesia, y, y, y muchos pues que realmente el Señor les enseñó a amarme y que a mí también de igual manera me dio una tremenda lección en relación a lo que era el amor, porque de hecho mi primer predicación luego de entregar mi vida a Cristo fue del amor y tanta teoría tenía del amor, hasta prediqué del amor ágape, bien recuerdo esa enseñanza, y tenía tanta teoría, sin embargo no había sido enseñado por el Señor hasta que estuve en ese proceso donde las personas me levantaban la mano y me decían, mientras yo predicaba en el púlpito, hey, eso ya lo sabemos, el pastor ya nos enseñó eso y no lo queremos acá. Y luego cuando le pedí a algunas personas hablar con ellos, tener una reunión para tratar de solucionar algunas cosas, muchos me rechazaban, me decían, no tengo tiempo. Recuerdo en cierta ocasión desde el púlpito pidiéndole a una joven, que una hermana que supuestamente era muy fiel, que pasara a recolectar la ofrenda. Me dijo que no, que ella no, que no. Y fue un tiempo tan difícil porque sin tener comodidades, sin tener un lugar donde vivir cómodo, sin tener comida suficiente, estando bien cansado, sin estar ganando suficiente dinero, y ser despreciado por todas las personas que me rodeaban. Cuando tenía una familia que me amaba, una iglesia que me amaba y que quería regresar allá,
pero había decidido servir a Cristo y no quería renunciar a mi llamado. Entonces, ese fue un tiempo tan difícil. Yo podría decir que fueron los 2 años más difíciles de mi vida en los que el Señor probó mi fe. Yo sé que muchos pasan procesos bien diferentes, como la muerte de un ser querido, una enfermedad bien terrible, etcétera, muchas cosas. Sin embargo, yo creo que mi fe fue tan probada esos 2 años, que yo creo que si le hubiese dado la espalda al Señor y hubiese renunciado a mi llamado por los sufrimientos, las angustias y las lágrimas, etcétera, seguramente el Señor no me habría rodeado de tantas bendiciones con las que Él me ha rodeado, no sé, hoy por hoy. Una hermosa esposa. Yo siempre le digo a ella que el Señor me dio mucho más de lo que siempre pedí con ella. Hijos que cada día que los miro caminar y los miro reír y los miro decirme papá, y miro sus manitas, miro sus pies y sus deditos y sus ojos y todo, y pienso en lo que dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, que tus manos me formaron, y pensando en que el Señor ha sido tan hermoso, ha sido tan hermoso. Cuando mis hijos nacieron, vino un canto, eso fue lo primero que vino a mi mente. Vino un canto a mi mente, y estaba cantándolo con lágrimas de rodillas, orando y diciéndole al Señor, ¿cómo no creer en Dios si nos ha dado tantas pruebas de sus grandes maravillas? Entonces, yo creo que a todos el Señor va a probarnos de diferente manera, porque ese es su proceso, nos refina, no con el propósito de dañarnos, quebrantarnos, sino que hacernos brillar más y mostrarnos su amor, mostrarnos su poder, mostrarnos su magnificencia, mostrar que Él es real en nuestras vidas, no simplemente teoría o lo que nos enseñó nuestros papás, sino mostrarnos que Él es real personalmente. Entonces yo creo que esos 2 años de mi vida fueron bien cruciales para que el Señor me mostrara verdaderamente lo que significaba el amor, que me mostrara lo que era verdaderamente el servicio, lo que era el estar rendido, lo que era el orar por personas que no quería orar, y que me mostrara lo que era amar a personas que no me querían amar. Y tremendas lecciones por las cuales estoy tan agradecido. No estoy diciendo de que el proceso de mi vida ha terminado, el proceso de mi vida continúa y continuará. Estoy de eso muy seguro. Sé que al lado de muchos grandes siervos del Señor soy un niño, y, y sé que tengo mucho que aprender. Sin embargo, ese tiempo fue, considero, uno de los momentos en mi vida, el lapso de tiempo en mi vida, que me enseñó mucho y que Dios usó misericordiosamente con poder en mi vida. Amén, qué bendición, como usted bien lo mencionaba, ¿verdad? Todos pasamos diferentes momentos, diferentes circunstancias, pero lo maravilloso es que servimos a un Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Entonces, pastor, ya es el tiempo, ¿verdad? Paso ya al 100% ya micrófono y cámara para su exposición, para que nos pueda enseñar la palabra de nuestro Dios, pastor. Gracias, pastor. Estaba pensando que poder compartir con muchos de los que pueden mirar este video en esta noche, y sé que hay muchas palabras hermosas que poder decir, sé que hay muchos halagos que poder dar, sé que hay muchos ánimos que las personas necesitan, muchos hombros caídos que necesitan ser levantados. Sin embargo, el Señor cargó bastante en mi corazón en relación a algunas verdades que yo quisiera compartir en esta noche con ustedes. Y quiero compartir algo a lo cual he titulado Predícale a tu corazón. Predícale las escrituras a tu corazón. Y quiero hablar de esto porque nuestro corazón constantemente nos está predicando. Todo el tiempo nuestro corazón nos está diciendo, hey, esto, lo otro, cree esto, cree lo otro, esto es así, esto es así. Y muchas veces estamos permitiendo que nuestro corazón nos guíe
Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la Biblia nos enseña que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? Y he escuchado muchas personas que en nuestros días están diciendo, ay, si siento una corazonada, voy a estar ahí. Si siento una corazonada, voy a ir a la iglesia. Si siento algo, voy a hacer esto. Ay, es que no he sentido nada todavía. Por eso no entrego mi vida al Señor, porque no he sentido nada especial todavía. No tenemos que esperar sentir algo. Nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas. Y muchas veces tenemos que predicarle a nuestro corazón, enfrentar, encarar a nuestro corazón y predicarle. Usted dirá, ¿cómo es eso? Eso suena ilógico. Miramos en las escrituras que el salmista lo hacía constantemente con su alma. Él le decía al alma, hey, alma mía, espera, espera, todavía yo tengo que alabar a mi Señor, todavía tengo que alabarle, tengo que exaltarle, tengo que glorificarle. Entonces, creo que eso tenemos que hacer con nuestra mente, nuestro corazón, detenernos y decirnos, hey, espera, cálmate, contrólate, escucha la palabra del Señor, no quieras guiarme por un camino erróneo, escucha la palabra del Señor, escucha las razones del Señor. Pensando en esto, déjeme decirle algunas cosas que muchas veces nuestro corazón nos dirá. Muchas cosas que el diablo usará para susurrar a nuestro oído, para desviarnos del camino del Señor. Número uno, el diablo constantemente nos estará diciendo, no eres tan malo, no eres tan malo, hay otros peores. No necesitas ir a la iglesia, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Hay otros peores. Mucha gente así me ha salido cuando vamos al evangelismo, tocamos la puerta y dicen, no, vaya al vecino, él es peor, yo no soy tan malo como él. El diablo muchas veces nos dirá, tú no eres tan malo, no eres tan malo, hay otros peores. Y nuestro malvado corazón nos está haciendo creer muchas veces esta engañosa razón por el simple hecho que nos estamos comparando con otros seres humanos, cuando tenemos que compararnos con Cristo. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que crecer a su imagen, a su estatura, no a la imagen de otra persona. No tenemos que compararnos con nadie, tenemos que compararnos con el Señor. Estoy viviendo como el Señor quiere que viva, estoy andando como Él anda, estoy pensando como Él piensa. Compararnos con Él, no con las personas. Entonces el corazón nos dirá, no eres lo suficientemente malo. Pero mire lo que la Biblia nos enseña. Dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, Romanos 3:9, perdón, y versículo 10, Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces nuestro corazón nos dirá, no eres tan malo, pero la palabra del Señor dice, no hay justo ni aún uno. Quiero mostrarle también lo que la palabra del Señor corrobora en el libro de San Marcos 10, versículo 17 y 18. San Marcos 10:17 dice de la siguiente manera, versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Miramos aquí Jesús respondiendo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, solo uno, Dios. Yo creo que ese es uno de los grandes males en nuestros días, muchas personas sintiéndose lo suficientemente buenas. Ay, que soy bueno, voy a la iglesia, oro, leo mi Biblia, soy bueno. No hay nadie bueno, hermanos. Todos somos, dice la palabra de Dios, malos, nos hemos descarriado a una, tenemos un corazón maligno, perverso, que todo el tiempo nos está llevando por el mal. Entonces, no le creamos a nuestro corazón cuando nos diga, eres bueno. No somos buenos, ni Jesús se consideraba humanamente bueno, porque sabíamos que él 100% era Dios, 100% hombre. Pero la palabra de Dios nos enseña que no hay justo ni aun uno que haga el bien y no peque. Otra cosita que muchas veces el diablo nos está susurrando es la siguiente: cuida tu autoestima, no dejes que otros te lastimen. Ese tema de la autoestima es muy enseñado en las escuelas, colegios y universidades, pero no es un tema que bíblicamente el Señor quiera que nosotros creamos como se nos enseñan en los textos. El Señor nos enseña muy diferente a lo que es la autoestima. De hecho, la palabra autoestima no existe en la Biblia. Nunca el Señor nos enseña
en la Biblia la enseñanza de autoestimarse. Más bien la Biblia nos enseña que debemos amar a los otros como a nosotros mismos y preferir a los otros antes que a nosotros mismos. Y que debemos amar, de hecho, los dos más grandes mandamientos que la Biblia menciona, número 1, es amar al Señor sobre todas las cosas. Y número 2, amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amar a nuestro prójimo, pero no autoestimarnos, porque la autoestima es que me valoro, me autoestimo, me autocalifico, no importa lo que los demás digan, y a costa de cualquier persona, yo voy a ser feliz. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. Mire lo que la palabra de Dios enseña en Filipenses 2:8. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia nos enseña de que Jesús se humilló a sí mismo. Él, siendo Dios, él pudo haber sido muy prepotente, él pudo andar vestido como uno de los más ricos en su tiempo. Sin embargo, él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él, estando en la cruz, él pudo con un chasquido de dedos haber matado a todos los soldados que injuriaban su nombre y pudo haberse bajado con facilidad de la cruz. Sin embargo, él se hizo obediente, él se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero la autoestima dice, tienes que cuidarte, tienes que valorarte, tienes que estimarte y no importan los demás, importas tú principalmente. La Biblia nos enseña algo diferente. La Biblia nos enseña a cuidar de los demás, a valorar a los demás, a pensar en los demás, a buscar la paz. De hecho, la Biblia nos enseña en el libro de Romanos, en los deberes del cristiano, que en cuanto dependa de nosotros debemos estar en paz con todos, aún con aquellos que nos odian, con nuestros enemigos. Entonces, pero la autoestima dice, ¿qué importan los demás? Tienes que ser feliz tú a costa de cualquier cosa. Eso es mentira. La Biblia enseña algo muy diferente. Voy a leerle un versículo más en relación a esto. Dice la Biblia en San Mateo 23, versículo 11. San Mateo 23, versículo 11 y 12. Dicen de la siguiente manera. 23, 11 y 12 dice así. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Eso es muy contrario a lo que el mundo nos enseña contemporáneamente en relación a lo que es autoestima. Tercer cosa que quisiera decir, y esto es muy controversial en nuestros días, porque muchas iglesias están enseñando esto que voy a decir erróneamente. Tercer cosa es que todos somos hijos de Dios. Esto es muy controversial, muchos pastores están enseñándolo. Sin embargo, las escrituras me enseñan algo completamente diferente. Quiero mostrarles las evidencias bíblicas. La Biblia nos enseña en el libro de San Juan 1, versículo 12, lo siguiente. Quiero empezar con este versículo. ¿Cómo nos constituimos hijos de Dios? San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, voy a leer desde el 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si usted puede notar la palabra acá, hechos, no dice llamados. Muchos a veces nos equivocamos al predicar esto y decimos, Dios nos llamó a sus hijos. No, Dios no nos llamó a sus hijos, nos hizo sus hijos. Y la palabra del Señor nos enseña en muchos pasajes más en las escrituras que somos adoptados como hijos de Él, porque lógicamente no somos hijos según la naturaleza divina como Jesús lo es, pero somos adoptados hijos de Dios. Y cuando nos volvemos sus hijos, como dice el versículo 12, cuando le recibimos. Y la gente dice, yo creo en Él y de todas maneras yo siempre oro. Sí, los demonios también creen. Santiago 2:19 dice que los demonios también creen y no solo creen, tiemblan. Yo creo que están mejores que muchos seres humanos que solo creen y no tiemblan. El requisito en el versículo 2 es creer, pero también recibir a Jesús como su único Señor y Salvador personal, para que Él nos haga sus hijos. Mire también lo que dice San Juan 8:44, dice el versículo 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si todos fuéramos hijos de Dios, ¿por qué Jesús está diciendo esto en este versículo 44, San Juan 8:44? Jesús le está diciendo a un grupo de personas en sus días, ustedes son hijos del diablo.
Y quizá muchos nos vamos a excusar hoy en día y van a decir, bueno, sí, le dijo a aquellos de sus días, pero hoy no, hoy todos somos hijos de Dios. No, hermanos, dice el versículo 44, la parte final, los deseos de vuestro Padre queréis hacer, por eso sois hijos del diablo. Lo que estoy diciendo con esto es que sencillamente hoy en nuestros días son conocidos aquellos hijos del diablo simplemente por querer andar en los deseos del diablo. El versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. La Biblia también nos enseña que el árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo fruto bueno, que el árbol se conoce por su fruto. Entonces, hijos de Dios, hijos del diablo, pero déjenme darle otros versículos que son bien relevantes en relación a esto. Primera de Juan 3:10. Mira lo que la Biblia dice en Primera de Juan 3, versículo 10. Dice así, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vuelvo a repetir Primera de Juan 3:10 para que usted pueda buscarlo y corroborar lo que estoy hablando. Entonces, no todos somos hijos de Dios. Mire también lo que dice San Mateo 13:38. Voy a tratar de ir un poco rápido. San Mateo 13:38 dice de la siguiente manera. San Mateo 13:38 dice así, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Sencillo, el Señor lo sigue repitiendo una y otra vez y podría seguir leyendo muchos versículos, pero quiero que quede muy bien esto en claro. No porque estoy tratando de difamar y hacer separación, estoy tratando de animar a todas aquellas personas que pueden escuchar y que pueden ir a sus corazones, indagar y darse cuenta de que si estoy viviendo en los deseos del diablo, ¿cómo puedo ser hijo de Dios? No hay coherencia, no hay comunión. No, dice la Biblia que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Si yo ando en frutos malos, significa que mi corazón está lleno de maldad. Sencillamente por eso estoy mencionándolo, no porque simplemente quiera estar haciendo señalizaciones. Otra cosa importantísima que quiero mostrar es que hay muchas personas en nuestros días que están diciendo que no existe el infierno. Hermano, ¿cómo que no va a existir el infierno? Muchas personas están diciendo que el infierno es aquí en la tierra. Hermano, si el infierno fuera esta tierra, esto es la gloria, hermano. Aquí podemos comer las mejores comidas de vez en cuando, ir a un buen restaurante, podemos ir a un área recreativa con nuestra familia, podemos viajar a diferentes países, puede usted tener su propio vehículo, usted puede hacer muchas cosas en esta tierra. ¿Cómo que esto va a ser el infierno? Esto no es el infierno. Jesús lo menciona en los evangelios más de 200 veces con su propia boca y hay muchas religiones en nuestros días diciendo que no hay infierno. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A estas religiones contemporáneas o le creo a Jesús que él lo dijo muchas veces con sus labios, que sí hay infierno? Mire lo que la Biblia dice en el libro de San Mateo 24:45, dice el versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? San Mateo 24:45. Luego el capítulo 25 habla de las vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y todos conocemos ya la historia de las 10 vírgenes. Pero bueno, este versículo creo que no es tan relevante en relación al infierno. Déjenme mostrarle aquí sobre Apocalipsis. Quiero mostrar algunas notas un poco rápido por la falta de tiempo. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, un versículo tan poderoso en relación al infierno. Quiero mencionar que hablando del lugar eterno donde las personas que padezcan la segunda muerte irán eternamente, la Biblia le llama lago de fuego. Entonces, mire lo que la Biblia dice sobre el lago de fuego acá en el versículo 10, capítulo 20, dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cómo es que entonces no hay infierno? Sí hay infierno. Una siguiente verdad que le voy a decir así rapidito es que muchos están diciendo en nuestros días, ay, las religiones nos salvan. Entonces, como las religiones nos salvan, podemos ir a cualquier religión y de todas maneras en todos los lugares está Dios. Esas son dos cosas muy peligrosas que no podemos creer.
Número uno, todas las religiones salvan. Eso no es cierto. Y número dos, en todos los lugares está Dios. Hermano, voy a terminar en estas dos cosas. Número uno, ah, las religiones salvan. Mire lo que dice segunda de Juan 9 al 11. Otra cosa es que muchos están diciendo, bueno, como las religiones no salvan, podemos ir a cualquier lugar. Mire, las religiones no salvan, pero sí hay muchas religiones que condenan. Están enseñando un montón de aberraciones a las personas y están condenando a las personas al fuego eterno. Mire lo que la Biblia dice en segunda de Juan 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. El Señor dice, no le recibas en casa ni le digas bienvenido, porque si le dice bienvenido participa de sus malas obras. Eso significa hechor y consentidor, pena igual. Imagínense, ni siquiera recibirle en nuestra casa, cuánto más ir y visitar sus iglesias donde están enseñando falsa doctrina. Ahora, muchos están diciendo, no importa dónde voy, no importa a la iglesia donde yo vaya, no importa al lugar donde yo vaya, en todas las iglesias está Dios. Falso, hermano, eso es falso. Déjeme leerle este último versículo y vamos a cerrar ahí. Es a Mateo 7, versículo 18, vamos a leer hasta el 23. Vuelvo a recalcar lo que voy a leer, lo que voy a enseñar a través de esos versículos. En todas las iglesias está Dios. Vamos en todas las iglesias. Como tienen una Biblia y van a leer una Biblia, ahí está Dios. Eso es falso. Dios no está en todas las iglesias. Quiero que usted escuche bien lo que dice acá, San Mateo 7, 18 al 23. Dice el versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo saber que muchos le dirán al Señor, Señor, mira, teníamos una iglesia, andábamos por ahí, predicábamos, ayudábamos a la gente, sacamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos lo otro. El Señor dice, hey, ¿quiénes son ustedes? Yo nunca los conocí. Apártense de mí al fuego eterno. ¿Y cómo entonces muchos falsos predicadores se atreven a decir que Dios está en todas las iglesias? Dios no está en todas las iglesias. Dios está donde se predica su verdad. ¿Y cuál es su verdad? La palabra de Dios nos dice en San Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ¿cómo saber si estoy en la verdad? Hermano, si usted está viviendo en los mismos deseos mundanales, usted no está viviendo en la verdad. Aunque tenga una iglesia con buena doctrina, un buen pastor, usted no está viviendo en la verdad. La Biblia nos dice en San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si la verdad no le ha hecho libre de su pecado, de sus vicios, de su vida viciada al error, no me puede decir usted que usted está en la verdad y que ha conocido la verdad y que conoce a Cristo. Cristo no está en usted y debe verdaderamente darse la oportunidad de conocerle como su único Señor y Salvador personal. Déjeme cerrar con estas dos preguntas. ¿Qué tal si usted muriera hoy? ¿A dónde iría a pasar su eternidad? ¿Al cielo o al infierno? No hay tres lugares, solo dos, cielo e infierno. Si usted no muere hoy porque tiene mucha vida, siguiente pregunta es, ¿qué pasaría si el Señor viene a levantar su iglesia? ¿Sería usted levantado con él? Quiero que queden estas preguntas en su corazón. Respóndaselas, por favor. Pastor, cierro en esto. Ya mi teléfono está a punto de terminar. Muchas gracias. Mi teléfono está a punto de descargarse. Muchas gracias por todos los que han escuchado o que escucharán esto más tarde o después. Les agradezco mucho. Gracias, Pastor, por la hermosa oportunidad. Qué gran privilegio estar por acá en su programa. Y gracias por la invitación, Pastor. Muchas gracias, Pastor Maynor. Le agradezco muchísimo. Realmente ha sido un tiempo de mucha edificación. Gracias, Pastor, por su tiempo, ¿verdad? Y que Dios le siga usando en gran manera. Amados hermanos, recuerden, Misiones está en el corazón de Dios. Le invitamos para el próximo viernes, si Dios así lo permite. Hasta la próxima.